Muy buen día, bendiciones, profe. Quien le habla, soy la única persona en Colombia, yo soy la única persona en Colombia a la que en términos de tutela, la Corte Constitucional me ha seleccionado en sede de revisión 3 tutelas. Eso traduce, es decir, que en Colombia solamente al suscrito, en Colombia solo a mí, me han revisado 3 tutelas en la Corte Constitucional. Me han revisado la T de tutela 532 de 2020, que habla de niños con necesidades educativas especiales. Me han revisado la T de tutela 337 del 2022, que habla de la muerte por los sueros experimentales, que a ustedes les vendieron como supuestas vacunas COVID y que nunca tuvieron ni siquiera registro sanitario INVIMA, y de cómo mataron a una persona inyectándole esos sueros experimentales y a los 8 días se murió. Y la tercera tutela que me revisan es la de tutela 249 de 2024, en donde ejerzo la respuesta a la Corte Constitucional en ese tema de la de tutela 249 del 2024. Además de ello, pues he ganado tutelas que eran inganables antes, tutelas que se radicaban y nunca nadie las ganaba, en términos como infraestructura para colegios, traslados no ordinarios, homologación de títulos, transporte escolar, acceso a salud y acceso a servicios médicos, y por supuesto 9 tutelas que se le ganaron al Estado en el tema de los sueros experimentales COVID. Ello porque tengo una experticia, una experiencia de 20 años como perito en legislación educativa. Esa es la experticia y la experiencia, 20 años. En términos de la tutela, ya propiamente dicho, la tutela que yo elaboro, que yo redacto, que yo desarrollo, que yo ejecuto, que yo materializo, se demora entre 5 y 6 días hábiles para redactarse, elaborarse y entregarle para la firma, para que le coloque huella y para radicar. La tutela le incluye la primera y la segunda instancia, es decir, la segunda instancia obedece a la apelación o impugnación. En caso de que en primera instancia el juez decida negarnos la tutela, nos vamos a la apelación o la impugnación. No le incluye, eso sí, no le incluye el documento ante un eventual desacato. Es decir, que el juez da la orden, se ganó la tutela, pero los accionados no quieren cumplir, no le incluye ese documento de desacato, ese tiene otro costo y son otros honorarios. En términos del trabajo, el trabajo 50-50, es decir, cuando yo le digo 50-50 es que usted suministra los hechos y los argumentos y lo hace con una guía de ejemplo que yo le brindo, en Word abierto para agilizar, y usted también me suministra el PDF, que es un solo PDF, uno solo, no son 10 ni 20 ni 50. Un solo PDF con las pruebas que obviamente tienen que ir en el mismo orden que usted suministra en el relato y en los hechos y en los argumentos. Debe saber usted que la tutela se demora en el juzgado entre 10 a 12 días deliberando para que le respondan. La inversión de la tutela le cuesta entre 500.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Eso es sujeto y depende y es acorde a la complejidad de lo que usted está solicitando en el amparo de tutela. Le reitero, entre 500 y 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos.
entre 500.000 pesos y 1.000.000 de pesos es el precio del costo de inversión de la tutela. Este es un único pago que usted realiza al iniciar, y pues la advertencia y la aclaración es que después de iniciar la redacción, la elaboración de la tutela, pues no se generan devoluciones de dinero porque ya se han puesto a 2 escribientes, 2 personas que van a estar al tanto de su proceso, redactando, escribiendo y buscando jurisprudencia aplicable a su caso para poder soportar, ejecutar y materializar un poder suasorio mucho más efectivo y que nos lleve a un éxito en la tutela, que nos dé y nos brinde muchas más posibilidades de ganar la tutela. Para que comprenda usted mejor el tema de la tutela, independientemente de que contrate conmigo o contrate con el que sea, con la persona que usted vaya a contratar, independientemente de eso, para que usted comprenda mejor el tema de la tutela, yo le sugiero leer primero, o como sugerido, yo le daría el consejo de que usted se entere a través del decreto que reglamenta la tutela en Colombia, cómo es que tiene que manejarlo y de qué manera se aborda. Ese es el decreto legislativo 2591 de 1991. Este decreto legislativo 2591 de 1991 le da las características y los requisitos y las exigencias de la reglamentación para la tutela en Colombia. Él establece las normas para que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política del 91 pues se haga manifiesto y se ejecute. Fuera de eso, este decreto tiene fuerza material de ley y por supuesto pues regula la protección inmediata de los derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos ante la eventual acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares o privados en casos específicos. Lo acompañan a ese decreto reglamentario también el decreto reglamentario 306 de 1992 y el decreto 1382 del 2000 que establecen taxativo las reglas y las normas para la ejecución del reparto de una acción de tutela. Y es también importante que usted conozca o que por lo menos lea o que al menos entienda el concepto y la definición jurídica de la tutela en el ámbito escolar y en la legislación educativa en Colombia, que usted sepa realmente qué es una tutela. Pues la tutela es un mecanismo constitucional de protección inmediata y preferente de los derechos fundamentales. Le hacen llamar en el derecho puro la última ratio. Esa es la última ratio, la tutela. Entonces está consagrada taxativa en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y para el ámbito escolar la tutela se configura como una vía expedita, o sea, la más rápida, que le permite a los profesores, a los docentes, a los directivos, a los padres de familia, a los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad educativa solicitar de carácter urgente, pues obviamente la protección, el amparo, la garantía y el restablecimiento de los derechos fundamentales que se hayan vulnerado en ese contexto educativo o en su contexto administrativo o en su contexto laboral o en su contexto disciplinario. Por otro lado, jurídicamente la tutela en la legislación educativa colombiana es ese instrumento procesal administrativo interno que garantiza el respeto y la defensa de los derechos como el acceso a la educación, como el acceso al derecho a la igualdad, el acceso a la integridad física y psicológica, el acceso al debido proceso, los efectos de la no discriminación y otros derechos que sean conexos en términos laborales para poder acceder a un traslado no ordinario, para garantizar la unidad familiar, para traslado no ordinario por razones de seguridad, por razones de enfermedad, por razones de salud, cuando usted requiere una homologación de un título, cuando a usted le han negado alguna solicitud importante que usted considera que esos derechos o conexos le fueron desconocidos o que están siendo amenazados o que ya se los violaron o se los vulneraron por aquellos efectos o actos administrativos o acciones u omisiones que esas autoridades escolares o administrativas o de órganos estatales o la misma institución educativa o un tercero que puede ser privado le ha generado a sus derechos fundamentales. Este mecanismo de la tutela
también va ligado con nexo y de la mano a la ley 115 del 94 y al decreto 1860 del 94 y las demás normas complementarias como la ley 1620 del 2013, el decreto 1965 del 2013, el decreto 1075 de 2015 y subsiguientes que hayan aparecido y que formen parte de la legislación educativa. En este proceso y en el estado de garantizarle sus derechos fundamentales, proteger a la comunidad educativa, protegerle sus derechos como persona, como ciudadano, pues la tutela debe ser resuelta primero con celeridad, o sea, 10 a 12 días. Eficacia, pues que tienen que garantizarle los derechos que usted invoca como vulnerados y violentados. Obviamente usted tiene que aportar todo el material probatorio. Y la tutela, pues se genera como una herramienta para, digamos, garantizar un ambiente escolar respetuoso, que sea inclusivo, que sea protector y que sea, por supuesto, imparcial y respetuoso de las partes, ¿no? En conclusión, pues debe saber usted que la tutela primero es un derecho fundamental y segundo es un recurso jurídico esencial. En el término del ámbito escolar colombiano, pues permite la defensa rápida y efectiva de sus derechos y pues hay que revisar muy bien cuál ha sido la vulneración que afecta a esa calidad, acceso y permanencia en la educación o en su elección profesional o en su actividad laboral o su unidad familiar o su situación de ley en términos de la parte de salud o de una enfermedad desastrosa o gravemente compleja o gravosa. Esta tutela debe cumplir con algunos principios que son importantísimos, que usted debe conocerlos y debe cumplirlos, porque si no, pues no va a funcionar y para qué se van a hacer esfuerzos estériles. Debe cumplir con el principio de subsidiariedad antes de interponer la tutela para todo lo que tenga que ver con el ámbito escolar. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Pues el principio de subsidiariedad en la interposición de una acción de tutela es que usted utiliza la tutela como último recurso, como el último paso, como lo último que le queda y lo pone únicamente y lo radica únicamente cuando no existen otros medios judiciales o administrativos idóneos, efectivos y oportunos que le protejan sus derechos. Pues acuérdese que usted está protegiendo los derechos fundamentales vulnerados o un debido proceso. Entonces traduce que usted antes de radicar la tutela ya agotó la vía administrativa. Traduce que usted ya radicó, ya tuvo que haber radicado antes de interponer la tutela. Ya usted tuvo que haber radicado un derecho de petición consultivo y, por ejemplo, no le contestaron, o sea que se fueron en silencio administrativo. O por el contrario, pues sí le contestaron, pero le contestaron negativamente a su solicitud. Entonces, en ese proceso del manejo administrativo interno del ámbito escolar, pues este principio de la subsidiariedad implica que la tutela usted lo va a usar es como un mecanismo excepcional y el último recurso, el último recontraúltimo, para poder salvaguardar derechos como los que usted está invocando, el debido proceso, derechos fundamentales, la integridad, la salud, la unidad familiar, un traslado no ordinario o la homologación del título o su escalafón, etc. Ahora, antes de acudir a la tutela, se espera que usted haya agotado todas las instancias internas también en la institución educativa, como consultas, como procesos disciplinarios, como órdenes administrativas, como actos administrativos y que todos estos medios resultaron ineficaces, insuficientes o que le demoran injustificadamente la protección de sus derechos o de los derechos que usted considera afectados en términos de lo que son derechos constitucionales o fundamentales. Y este principio, pues obviamente sale, surge, emerge, nace en la jurisprudencia constitucional o de la Corte Constitucional y busca, pues obviamente, preservar que haya una imparcialidad, una agilidad y una eficacia del sistema judicial. Entonces eso lo que busca es evitar la saturación y la radicación en términos de tutelas innecesarias y que se podrían haber evitado a través de otros canales ordinarios. Y entonces la tutela lo que busca es que no exista un menoscabo de una protección rápida y efectiva que se le puede ofrecer a usted cuando es indispensable. En términos ya más coloquiales, pues el principio de subsidiariedad le garantiza a usted que la tutela es un recurso excepcional y complementario, el último recurso
utilizado en el ámbito escolar cuando otros mecanismos no le van a asegurar a usted una pronta y efectiva respuesta ante la protección de sus derechos fundamentales que han sido agraviados o menoscabados o que han sido violados o pisoteados. Y un segundo requisito importante de 5, son 5 requisitos, pero los dos más importantes son estos, el de la subsidiariedad y el otro es el principio de inmediatez. La tutela no se coloca, no se radica cuando usted quiera, ni que es que espere, yo me espero un mes, yo me espero 2 meses, yo me espero 3 meses, yo me espero hasta, pues cuando usted se espera, allá usted, porque usted puede llegar a violar el principio de inmediatez y el juez le va a decir, pero ¿y usted por qué se demoró tanto radicando o interponiendo esta acción de tutela si le violaron los derechos y usted viene aquí a interponer tutela 6 meses después? A ella no le van a aceptar la tutela. Le van a declarar improcedente la tutela por violar el principio de inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? Que usted debe erradicar su tutela o presentarla de manera pronta y oportuna, tan pronto se produzca la vulneración o amenaza de ese derecho fundamental dentro de ese proceso administrativo interno o dentro del proceso del ámbito escolar, ya que usted lo que busca es garantizar una protección eficaz y obviamente usted busca evitar un perjuicio irremediable o evitar daños mayores o evitar daños irreparables. Entonces, en ese contexto, este principio le exige que la persona que va a radicar la tutela, llámese directivos, rectores, coordinadores, orientadores, profesores, padres de familia, representantes legales, pues actúen sin dilaciones injustificadas para erradicar la tutela cuando saben perfectamente que se están afectando derechos que son fundamentales o constitucionales, o el debido proceso, demás. Entonces, cuando usted requiere el traslado no ordinario, cuando usted necesita garantizar su unidad familiar, el ascenso positivo allá en escalafón, la elección profesional, la homologación de un título, situaciones de salud complejas, de enfermedades desastrosas, de un cáncer, de un VIH, de un lupus, de enfermedades que realmente son gravosas. Entonces, entre otros, lo que se asegura con ello es que el sistema judicial a través de la tutela actúe de una manera rápida e inmediata. Por eso se llama el principio de inmediatez y pues presuntamente está sustentado en la naturaleza misma de la tutela. Es un mecanismo muy expedito y preferente y por eso se diseña y se busca que genere soluciones rápidas frente a vulneraciones urgentes. Es como evitar esa demora que puede agravarle su situación jurídica o su situación emocional o su situación de salud o su situación física o una situación académica en términos de las personas afectadas que están radicando la tutela. En síntesis y conclusión, pues el principio de inmediatez le garantiza a usted que la tutela en el ámbito escolar sea efectiva, sea oportuna, sea rápida, sea eficaz y que le permita la pronta restitución de sus derechos fundamentales y constitucionales que usted considera que han sido vulnerados y obviamente promover un entorno educativo apegado a las normas, las leyes de una manera justa, imparcial y legítima. En términos de un listado chiquito, porque es que tutelas se pueden poner, yo en 20 años, ¿cuántas tutelas cree que he colocado? Y así como he ganado muchas tutelas, también he perdido muchas tutelas. Pero básicamente la acción de tutela tiene como unos tipos o un listado breve. Yo voy a hacer un listado breve, eso no me puedo poner a hacer un listado detallado porque no terminaría. Pero brevemente, usted puede colocar una tutela para proteger el derecho a la educación, una tutela por vulneración al debido proceso, una tutela para protección de la integridad física, psicológica y emocional cuando aparecen situaciones de acoso escolar, bullying, maltrato, agresiones y demás, una tutela para acceder al servicio educativo especial. Entonces eso habla de la educación inclusiva, de la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y demás. Una tutela contra actos de discriminación basados, digamos, en género, en raza, en una discapacidad, en una orientación sexual, o todo lo que se pueda presentar como discriminación o acoso laboral allí en el ámbito escolar. Usted puede erradicar una tutela para garantizar la continuidad educativa. En caso, por ejemplo, de que usted considere que existió un acto arbitrario, un retiro arbitrario, una suspensión muy prolongada del estudiante y que eso pues que no es de ley o que no emerge legítimo con un conducto regular y un debido proceso o que le violaron la ruta de atención, pues la tutela emerge para garantizar esa continuidad educativa. Puede colocarse una tutela para garantizar su salud
y su seguridad en el entorno escolar, cuando le violan condiciones mínimas de salubridad, de seguridad, de bienestar o de salud en la institución educativa o en algunos procesos que van conexos, ligados y de la mano. Usted puede ejercer el derecho a la tutela cuando le impiden, por ejemplo, a docentes ejercer su derecho de participación en la comunidad educativa. Entonces se inventan allá normas y reglas y pendejadas para no dejarlo a usted participar en los órganos de elección. Entonces que no lo dejan meter en el consejo directivo, que no lo quieren meter allá en las situaciones administrativas internas del colegio, que no le brindan el espacio. Usted puede poner una tutela, por ejemplo, para proteger su derecho a la intimidad, su habeas data, sus datos personales, o cuando usted considera que hay un manejo y una divulgación indebida de la formación y de la información personal de los docentes o de los mismos estudiantes. Yo tuve un caso donde un rector delincuente, este delincuente cogió la historia clínica de uno de los profesores que sufría o sufre de VIH-Sida, y el tipo, este rector delincuente, subió esa historia clínica a un chat de profesores. Afortunadamente ya está pagando cárcel este delincuente repugnante, que lo que buscaba era un discurso de odio y de segregación y discriminación en contra de este profesor que padecía VIH-Sida. Entonces, en ese tipo de situaciones de intimidad y habeas data también aplica esta tutela. Y pues otras tutelas es como de acceso a recursos y materiales educativos. Entonces, por ejemplo, que el transporte escolar, que la infraestructura del colegio, que se están cayendo los salones, que se inunda, que no tiene baños, que no tienen agua, que no tienen celador, que no tienen portero, que no tienen las señoras del aseo, etcétera. Entonces, todos esos son como elementos principales o tipos de tutela que usted puede interponer y radicar, siempre que se menoscaben, violen, vulneren, inapliquen, desatiendan derechos fundamentales en el ámbito escolar. Entonces, lo que se busca siempre con la tutela es, pues obviamente, materializar un orden justo, imparcial, legal, legítimo, seguro, inclusivo y sobre todo respetuoso de los derechos. Si usted está interesado o interesada en adquirir la tutela, pues se comunica al 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional. Ahí se comunica usted y nos cuenta, mire, necesito una tutela para esto, para aquello, para lo otro. Nos graba un audio lo más detallado posible, excesiva, exagerada, brutalmente detallado. Nos envía ese audio, lo escuchamos con los otros 3 abogados y los 3 abogados más quien le habla, lo escuchamos, analizamos, detallamos, conceptuamos y decimos si vale la pena ir a la pelea con una tutela, y ahí organizamos pues a los escribientes para que inicien la redacción. Entonces recuerde, la tutela cuesta entre 500 y 1 millón, 500 y 1 millón. Si le interesa, 305-416-0114.